¿Qué pasa cuando el cáncer no solo toca tu cuerpo, sino también el de toda tu familia? ¿Cómo explicarle a un niño pequeño que mamá tiene cáncer sin que piense que la va a perder? ¿O cómo hablar con un hijo adolescente que quizás no lo dice, pero siente rabia, miedo y hasta vergüenza? Junto a nuestra invitada especial, autora del libro Hermanas de Teta, hablaremos de la comunicación cuidadosa, de aquellas preguntas imposibles, de cómo ser acompañante en lugar de víctimas silenciosas y de por qué el autocuidado de mamá puede abrazar también a nuestros hijos. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados con un episodio y contaremos cómo el día de hoy con invitados de lujo que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Realmente estamos viviendo el día de hoy, papás, mamás, queridos docentes, un episodio muy especial, porque nos encontramos celebrando dos fechas muy importantes. Estamos en la semana de concientización del cáncer infantil y también estamos por el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Y como docentes, nosotros hemos acompañado en algún momento justamente de esta maravillosa etapa que tenemos, tanto con nuestros niños como con nuestros adolescentes, algún alumno o alguna alumna que nos ha dicho en algún momento: Miss Carla, creo que mi mamá tiene cáncer, o tal vez mi papá tiene cáncer y no puedo enfocarme en otra cosa porque mi cabeza solo está en ese momento y en mis temores y en cómo poder manejar de la mejor manera mis emociones dentro del aula. Así es que, ¿qué puedo hacer si yo estoy pasando por esta situación? ¿Qué puedo hacer para manejar mi vida familiar, para poder llevar una mejor unión con mis hijos y también con mi familia? Pues nuestra invitada de lujo no te va a brindar una, te va a brindar varias respuestas el día de hoy, porque se encuentra con nosotros la psicóloga Marcela Olavarría. Marcela es psicóloga clínica con especialidad en psico-oncología y cuidados paliativos. También es especialista en duelo gestacional y perinatal y problemas de reproducción. Y desde su propia experiencia escribió el libro Hermanas de Teta, un testimonio poderoso que se ha convertido en un acompañamiento para tantas mujeres con cáncer de mama. Bienvenida, Marcela, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carla, gracias a ti por la invitación, y es un honor para mí estar acá en tu programa y poder dejar algunos comentarios o lo que pueda ayudarles a todos los papás que, bueno, tengan que enfrentar algún momento difícil dentro de la familia, como puede ser un diagnóstico complicado, una enfermedad, digamos, difícil, o el mismo cáncer. Así es, y yo creo que podemos abrir, Marcela, el episodio, creo que tal vez con la pregunta más difícil desde nuestro lado adulto, ¿no? ¿Cómo se lo decimos a nuestros hijos? Porque a veces muchos padres pueden ir por varios caminos, desde el mejor no les digo nada todavía, porque así ya no van a sufrir. Otros dicen, mira, ¿sabes qué? Es mejor contárselo todo, con lujo de detalles, ¿no? Tenemos esos dos extremos bien marcados. ¿Cuál sería el punto medio? Y además, ¿hay un momento perfecto para comentarle, para decir, para comunicar esto a nuestra familia? Sí, mira, de arranque ninguno de los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Sí he visto muchos casos en los que los papás deciden, digamos, no contarle a sus hijos. Recuerdo un caso muy puntual de una mamá que tenía 2 hijos hombres en el colegio.
Y ella, bueno, cuando iba a hacer sus tratamientos, casi siempre ponía sus quimioterapias en la mañana, mientras sus hijos estaban al colegio, luego regresaba, descansaba. Gracias a Dios a ella le fue muy bien, no le impactaron tan fuerte las quimioterapias, entonces podía hacer su vida después de 2 o 3 días. Y cuando se le cayó el pelo, ella se puso una peluca, pero ella me contaba que de noche se sacaba la peluca para dormir, porque es muy incómodo dormir con la peluca. Se sacaba la peluca, dormía con un gorrito, su esposo, bueno, la arropaba, se quedaban ahí, cerraban la puerta con llave y al día siguiente, en cuanto se levantaba, se ponía la peluca y así llevó, digamos, todo el tratamiento, ¿no? Los hijos sospecharon un poco, pero bueno, los distraían, no eran tan chicos, ¿no? Tenía un hijo de 10 y otro de 15 y yo de verdad no recomendaría ese escenario, ¿no? De ninguna manera. Creo que ahí en realidad más allá de ayudar, te estás incluso perdiendo de una buena oportunidad de mostrarle a tus hijos cómo es la vida en realidad, ¿no? O sea, la vida es muy bonita, la vida vale la pena vivirla, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Los papás nos podemos enfermar, los niños también se pueden enfermar, los abuelos se pueden enfermar, los profesores se pueden enfermar y eso se tiene que afrontar y es parte de la vida, ¿no? Entonces yo no soy para nada partidaria de no decirlo. Es más, yo creo que los niños tienen derecho a saberlo, ¿no? Y es más, no solamente tienen derecho a saberlo, sino como parte de lo que va a ser información para ellos al futuro, ¿no? O sea, yo tengo que saber que en mi familia hubo cáncer para cuidarme, para prevenir, ¿no? Y para estar informado, porque eso también puede ser hereditario. Y desde la psicología, imagino yo que también cuando hablamos de etapas de vida, para ver, por ejemplo, desde nuestros propios procesos biológicos o bioquímicos, a nivel psicológico también las etapas de vida marcan puntos en donde la comunicación se tiene que dar de maneras también diferentes, sí, ¿no? Sí. No es lo mismo que yo como mamá esté pasando por este proceso cuando mi hijo tenga, por ejemplo, 6 años o cuando mi hijo tenga 15 años. ¿Cómo debemos comunicarnos con nuestros hijos justo dependiendo de esas etapas? Sí, ahí tenemos que mirar bien no solamente la edad del niño, ¿no? Que obviamente marca su madurez, digamos, psicológica, cognitiva, ¿no? Sino también tenemos que mirar sus características de personalidad, ¿no? ¿Cómo es? O sea, mis hijos son más retraídos, mis hijos son valientes, mis hijos se asustan, tienen miedos, qué sé yo, cada uno conoce a sus hijos, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos ajustando la información que tenemos que darles, ¿no? Ni mucha ni poca. Yo siempre digo la información justa. O sea, no hables ni de más ni de menos, ¿no? Guíate, tú sabes cómo es tu hijo, sabes de repente cuáles pueden ser sus temores, qué es lo que él quisiera saber y escúchalo, ¿no? Escúchalo, hazle preguntas, dile qué quieres saber, ¿no? ¿Qué quieres que te contemos? Y en función de su edad se lo vas contando, ¿no? ¿Cuáles son tus temores? ¿Tienes algún miedo? ¿Tienes algo que está pasando por tu cabeza? ¿Algo que estás pensando? Bueno, eso cuando ya saben qué es lo que está pasando, ¿no? Pero antes hay que decírselo. Y, por ejemplo, podría salir una pregunta como, mi hijo es TEA, o tengo un hijo TDAH muy impulsivo y tengo mucho temor tal vez que la rabia, que la ira o que la propia inflexibilidad cognitiva de mi hijo no haga que ese proceso de comunicación sobre mi diagnóstico lo tome de una mejor manera. Eso es independiente, es decir, la familia igual se tiene que comunicar, así tengas o no un hijo con un diagnóstico, la comunicación es la misma. Por supuesto que sí, o sea, el hijo está viviendo una realidad, es parte de la familia. Como yo se lo diga, eso es otra cosa, pero tiene los mismos derechos que el resto de hermanos a saber qué es lo que le pasa a mamá y a papá. Además, son chicos muy perceptivos, ¿no? O sea, ellos, uno piensa que de repente están en su mundo, ¿no? Están ordenando sus carritos o lo que sea, pero están también mirando que hay cosas que pasan, que hay cosas que han cambiado dentro de la dinámica familiar, que de pronto mi mamá llora, ¿no? Y no sé por qué llora y de repente empiezo a pensar que llora por mí o de repente empiezo a pensar que llora porque me porté mal, ¿no? Y antes no lloraba cuando yo hacía pataletas y ahora, ¿por qué estará llorando? ¿Será porque me porto mal?
¿no? Y hay que dar todas las respuestas que el niño necesite, ¿no? Él en su vocabulario, con sus habilidades y en sus formas nos hará saber qué es lo que necesita saber. Si bien es cierto, voy a tocar un poquito el tema más adelante, pero sí quería engancharlo porque estás colocando esta parte de esta comunicación. Por ejemplo, a veces cuando tenemos varios hijos y decimos, no, vamos a comunicárselo primero al hermano mayor, y el hermano mayor a veces carga con este peso, con esta responsabilidad, y a los más pequeños no, porque suponemos que no lo van a entender igual. ¿Esa es una buena estrategia que usa mamá o papá, o es algo que yo descartaría? Mira, lo que yo siempre recomiendo es lo siguiente. Cuando a una persona la diagnostican, ¿no? Y hombre, mujer, mamá, papá, abuela, quien sea, vamos a empezar a vivir una etapa de shock, ¿no? Frente al primer diagnóstico, a la noticia de que hay cáncer dentro de la familia, y todo se va a desorganizar. El propio paciente, los acompañantes, el esposo, los padres, todas las personas que se enteren del diagnóstico se van a desorganizar por un tiempo, ¿no? Y primero viene el diagnóstico y después hay mucho pan por rebanar antes de que sepamos cómo vamos a afrontar esa nueva realidad. Entonces, ahí yo no recomiendo hablar nada, porque ahí nadie está tranquilo ni sereno, o sea, ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. Una vez que a ti te diagnostican, de ahí escoges a tu médico tratante y entonces el médico te va a decir, bueno, ahora tienes que hacerte todos estos exámenes para ver cuál es tu situación real, ¿no? En dónde está ubicado, cómo se llama este cáncer, qué apellido tiene, si se fue a visitar otro lugar o no se fue a visitar otro lugar, o sea, tenemos que saber todo. Y a partir de eso vamos a trazar nuestra hoja de ruta. Entonces de ahí vamos a decir, ok, listo, se llama cáncer tal, es de tal tipo, no, estos son los resultados, está localizado así y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer tratamiento primero, operar después, vamos a operar primero, hacer tratamiento después, lo que fuera. Una vez que ya se tiene toda la información y que además eso también cambia el estado de ánimo del paciente, porque cuando el paciente ya sabe cómo va a enfrentar esta dificultad, ¿no? Entonces ya viene un poquito más de orden, un poquito más de calma dentro de la familia y entonces ahí ya podemos empezar a pensar en cómo se lo vamos a decir a nuestros hijos. Yo siempre recomiendo al comienzo en una sola reunión, porque esto es parte de algo que nos compete a toda la familia. Entonces, padres, hijos, juntos y explicamos, ¿no? Mamá tiene un tumor en tal lugar y esto es lo que vamos a hacer. Y de ahí, calladitos, miramos las reacciones. Y de ahí decimos, ok, ¿qué nos quieren preguntar? ¿Qué nos quieren decir? En esa primera reunión pueden salir una que otra preguntita, no más, no tenemos que dar toda la información ahí. Luego ellos lo procesarán y luego van a venir las dudas. Exacto, ¿no? En un segundo momento. Porque en ese proceso, algo que estás trabajando también en esa dinámica, y es una palabra con la que hemos convivido muchos años, es la incertidumbre. Y creo que la incertidumbre duele más que el tener una información ya lista y que sabes manejar, pero como hemos pasado pandemia, hemos vivido 2 años de incertidumbre total y creo que sabemos cómo nuestros hijos viven y conviven con ese espacio vacío. Sí, ya tenemos información de ellos que nos proporcionó justamente la pandemia, entonces podemos manejarnos mejor, ¿no? Y ahí vamos nosotros a ajustar el vocabulario, la información, las respuestas, ¿no? Siempre es importante decirle a los chicos qué necesitas saber, ¿no? Y ellos nos van a dar la información de qué es lo que nosotros tenemos que responderles, ni más ni menos. No necesitamos dar más información de la que ellos necesitan y tampoco dejarlos con dudas. Y cuando tú empezabas a escribir tu libro, Hermanas de Teta, ¿crees que también el libro te ayudó para saber también cómo afrontar esa incertidumbre? Tal vez en algún momento tu comunicación fue inicial, pero luego a medida que avanzan los días, pues nuestros hijos van teniendo más preguntas y si no se abordan, la incertidumbre se vuelve a crear. ¿Crees que el libro también te ayudó a poder manejar ese proceso? Sí, el libro para mí la verdad es que fue terapéutico.
Escribirlo fue completamente terapéutico, me ayudó muchísimo a volcar todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento, a ordenarlo, a reconocerlo, a aceptarlo, incluso transitarlo, ¿no? Porque eso es lo que se hace, no se rechaza, simplemente se transita, ¿no? Se surfea, como digo yo. Entonces me sirvió muchísimo y también me sirvió mucho lo que mis hijos me iban preguntando, ¿no? Como saber qué dudas tenían ellos, qué temores tenían ellos, ¿no? Eso también me ayudó mucho a ponerle más contenido al libro, ¿no? Para que la gente que lo lea también pueda ayudarse y responderle a su familia, ¿no? Porque es algo que justamente creo que podría ser una de las razones por las que se evita y se genera esa incertidumbres en las familias, porque nosotros como adultos no sabemos cómo recibir esa pelota que se nos viene, no tenemos ese guante, no sabemos cómo responder ante preguntas que podrían ser tan duras para nosotros y que no tenemos una respuesta real y concreta. Ahora, ¿puede ser esa la razón más poderosa? Sí, claro, por eso yo no recomiendo al comienzo, digamos, hasta no saber qué es lo que va a pasar y cómo vamos a atender esta crisis familiar, ¿no? Exacto. Porque es una crisis familiar, hasta no saber cuáles van a ser los recursos que nos dicen los doctores, qué es lo que tenemos que hacer, digamos, para atacar esta enfermedad, todavía no, y podemos, no tenemos que dejarlos tampoco en la incertidumbre, podemos decirle, mamá o papá está haciéndose exámenes. ¿Por qué? Porque le ha aparecido un tumor en la mama o porque le ha aparecido un tumor en el ovario o en el útero o donde sea, y estamos haciendo todos los análisis para ver cómo vamos a enfrentar esta enfermedad. O sea, quiere decir que una de las habilidades que nosotros, independientemente del género, sea hombre o mujer, una de las habilidades que nosotros debemos empezar a desarrollar es la valentía. Sí, esta enfermedad es para de verdad. Ajá. Siempre nos dicen guerreras y qué sé yo. A mí al comienzo no me gustaba mucho que me dijeran guerrera. Yo decía, no soy tan guerrera porque a veces me caigo, lloro y todo. Pero sí, es una enfermedad que de verdad saca lo mejor de ti, ¿no? Porque saca todas tus competencias, saca toda tu valentía, las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante, te conecta mucho con la vida, te conecta mucho con el futuro, ¿no? Luego, cuando ya pasa todo, te replanteas, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla? ¿Cómo quiero disfrutarla? ¿No? Entonces te cambia un poquito la perspectiva de la realidad, ya no estás tan de repente enfocada en cosas que antes, digamos, le dedicabas mucha atención, ahora te enfocas en cosas que realmente para ti valen la pena, ¿no? Hay una pregunta que creo que tal vez, si no, corrígeme si me equivoco, Marcela, una de las preguntas que no les gustaría a papá o mamá que en ese momento están pasando por esta situación es cuando tu hijo te mira a los ojos y te dice, ¿y qué va a hacer de ti? Sí. ¿Qué va a pasar, mamá, más adelante, no? Yo creo que hay sinónimos de otras preguntas un poco más fuertes. No, pero te dicen, ¿te vas a morir? Exactamente. Mamá, ¿te vas a morir? No hay un manual de respuesta para esa pregunta. ¿Qué puedo responder ante esa situación? Porque el no dejarlo con incertidumbre es parte de afrontar. Pero el otro temor es, ¿qué respuesta le doy si será una respuesta con una mentirilla blanca, no una mentirilla no tan blanca? Creo que ese temor es bastante válido también para nosotros. Además es la pregunta que viene. Exacto. Es la pregunta que viene. Sean chicos, sean grandes, tengan 10 años, 15, 18, lo primero que te preguntan es, mamá, ¿te vas a morir? Y entonces ahí tenemos que ser muy realistas, ¿no? Igual, cada uno conoce a sus hijos, ¿no? Yo, en realidad, lo que les contesté a mis hijos es, de verdad no está en mis planes, ¿no? Y estoy haciendo todo lo posible para que así sea. Y ahí sí di toda la información que el médico me dio, ¿no? Correcto. Esto se detectó a tiempo, es tratable. Voy a llevar un tratamiento que va a ser demandante, que va a ser fuerte. De repente me voy a caer física y emocionalmente, pero hay muchísimas probabilidades de tener éxito. Y luego del tratamiento seguiré todos mis controles
para que me tenga que ir en el momento en el que me llamen de arriba, ¿no? Pero no necesariamente de esto, ¿no? Igual es un buen momento, luego, ¿no? No te digo cuando te hacen la primera pregunta, para hablar de la muerte, que es parte de la vida. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, la vida no tendría ningún sentido si no existiera la muerte. Porque yo siento de que, si no, también corrígeme si me equivoco, pero siento que somos una cultura que le gusta mucho esconder, ¿no? Que este tema no se habla con tanta naturalidad como si lo hacen otros países en donde ven de que es parte del ciclo de la vida. Sí. Entonces, en los colegios, nosotros, yo como bióloga, profesora de ciencia, les enseñamos el ciclo de vida y el morir es parte de, pero a nivel familiar, a nivel social, parece que todavía fuese un tema tabú, bien por la alfombra. Sí. Sí, no como en México, ¿no? Que en México hasta hacen fiesta de los muertos y qué sé yo. Y la película está Coco, ¿no? Que también habla sobre el tema. Es un buen momento para hablar de la muerte como algo natural, ¿no? O sea, a todo el mundo nos va a pasar, a algunos les pasa más temprano que a otros, pero como decía mi abuelita, nadie va a quedar de semilla, o sea, de verdad, en algún momento nos vamos a ir de este mundo, todos nos vamos a ir de este mundo, ¿no? Y es algo natural, ¿no? Es algo que definitivamente va a pasar. Hay niños que mueren también, ¿no? Y que tienen muy poquito tiempo de vida. Hay niños que incluso bebés que mueren al nacer. Hay bebés que mueren dentro de la pancita de sus mamás. Y ese fue el tiempo de vida. Ellos vivieron pues 2 meses, 3 meses, 4 meses dentro de su mamá. Pero esa fue su vida. Esa fue su vida. Y hay personas que viven 110 años también. Increíble. Sí, y les tocó. Esa fue su vida. Porque yo creo también desde el punto de vista psicológico que esa pregunta también puede esconder una pregunta que nuestros hijos no lo hacen tal cual, y es, pero es que, ¿qué será de mí? O sea, esa pregunta también puede ser un sinónimo de ¿y con quién me voy a quedar? Y te van a reemplazar, y ahora ¿quién va a estar adelante? ¿Quién me va a acompañar en mis logros? ¿Quién va a caminar cuando venga la siguiente celebración del otro año? O sea, también el quedarse solos, o que ellos piensen o sientan que se van a quedar solos, o que no tengan un lugar, un punto de referencia, creo que es esa escondida que podríamos poner sobre la mesa. Y esa es otra oportunidad hermosa para conversar con nuestros hijos sobre la independencia, ¿no? O sea, somos familia, siempre estamos juntos, siempre lo estaremos, ¿no? Igual cuando ustedes se vayan de casa, cuando se casen, cuando tengan sus hijos, todos estaremos juntos siempre de alguna manera, pero al mismo tiempo somos seres independientes. Podemos valernos por nosotros mismos, tenemos competencias, tenemos recursos, ¿no? Y los papás en realidad educamos y criamos con todo el corazón para preparar a nuestros hijos para que se vayan de nuestro lado, ¿no? Que es lo que finalmente luego, cuando tú ya eres papá más grande, es lo que te llena, ¿no? Ver a tus hijos independientes, formando sus propias familias, encontrando sus sueños, encontrando sus logros, ¿no? O sea, viviendo. Entonces, si ese es el proceso natural, ¿por qué un adolescente le es tan doloroso este proceso de aceptación que tal vez un niño más chiquito, ¿no? ¿Por qué al adolescente le duele más esta pérdida? Porque se está dando cuenta que está creciendo, ¿no? Y crecer no es fácil. Crecer no es fácil. Independizarse de papá y de mamá no es fácil. No es fácil, demanda valentía también, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta y quisiéramos pues estar siempre debajo de la alita de mamá, ¿no? De las polleras de mamá, del saco de papá, ¿no? Eso sería muy lindo. Pero en algún momento tenemos que decir ya no toca, ya no corresponde. Ahora yo ya tengo que crecer. Y entonces los adolescentes están un poquito más cerca a eso, ¿no? O sea, los niños todavía no se lo plantean tanto, ¿no? Claro, entonces por eso les cuesta muchísimo más. Por ejemplo, me estaba acordando muchísimo dentro de papás, mamás, nosotros nos robamos unos minutos antes de iniciar el podcast conversando un poquito con nuestra invitada, y yo recuerdo muchísimo en mi época de enseñanza, que conocí una mamá en remisión,
y justo lo anoté para no olvidarme de este apunte, ¿no? Ella me contó que su hija de 7 años le preguntó, justo hablando de las pelucas, le dijo, y mamá, ¿y tú por qué usas peluca? Y la mamá, en vez de incomodarse, ¿no? Sintió la pregunta incómoda, le dijo, bueno, porque mis medicinas hicieron que se me caiga el pelo, pero mírame, ahora puedo cambiar de look. Qué respuesta tan maravillosa. Esa es la respuesta de una mujer que llevó su proceso y aprendió. Y aprendió a responder, aprendió a afrontar, aprendió sobre la vida. Y eso también es esa enseñanza para nuestros hijos, ¿no? Nosotros siempre hablamos, nosotros aquí en cada uno de nuestros episodios, de la importancia de ser neuronas espejo, de la importancia de ser modelos, y no solamente en hábitos, no solamente en organización, en tener una casa limpia, un cuarto ordenado, sino también en estos momentos de vida. Sí, somos neuronas espejo todo el tiempo. Nuestros hijos nos observan, de verdad. De punta a punta. Sí, y uno termina enseñando, de verdad, Carla, más por el ejemplo que por lo que uno dice, ¿no? O sea, yo le puedo repetir a mi hijo R con R, esto y lo otro, y recoge tu ropa y sé ordenado y no sé qué, y le entra por una oreja, le sale por la otra. ¿Por qué? Porque ve que yo dejo mis cosas tiradas y qué sé yo. Pero si yo soy ordenada, si yo soy disciplinada, si yo soy meticulosa, él va a captar eso también, ¿no? Y luego yo, con argumento, puedo decirle, oye, ordena un poquito, no sé qué, ¿no? Sé más cuidadoso con esto. Lo está viendo que yo lo hago, ¿no? Y este proceso también interesante con esta respuesta me jaló mucho a que a veces nuestros adolescentes o nosotros también como adultos podemos caer en este círculo vicioso de la victimización. Y esta respuesta lo que ha hecho es decirle a su hija, no, tienes que ser más allá de la situación, tienes que ir para adelante con lo que venga. Sí, y no solo de la victimización, Carla, o sea, somos seres humanos y nos equivocamos bastante, ¿no? Luego este diagnóstico mal utilizado en algún momento puede llevarnos como que a la manipulación o lo que fuera, o sea, existe, tengo que decirlo, ¿no? Y de pronto mi hijo se está portando mal y entonces, claro, me he enfermado porque ustedes se portan mal, porque no me obedecen. Dios mío, no, por ahí no, por favor, por ahí no, ¿no? Por ahí no se educa, por ahí no vamos a lograr nada. Por ahí en realidad vamos a generar más culpa y no. O sea, esto es algo personal, es digamos, un diagnóstico, una enfermedad que te tocó a ti, ¿no? No necesariamente el resto tiene que vivirla y no podemos usarla luego como un as bajo la manga para que nuestros hijos se porten bien, para que nuestro esposo nos atienda más. No, por ahí no. Pero es a veces, digamos, algo como inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta y lo utilizamos en un momento de desesperación como para que nuestros hijos se porten bien o para conseguir algo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta y decir, ok, no, esto no sirve para esto, eso tiene que servir para hacerme a mí crecer, ¿no? Para buscar otros horizontes, para darme cuenta qué es lo que quiero para mi vida, pero no puede ser un as bajo la manga para educar a mis hijos, ¿no? Entonces, había leído en algunos libros acerca de nuestros hijos pueden ser coprotagonistas. En una historia de vida como el cáncer, ¿nuestros hijos pueden ser coprotagonistas o cuál podría ser la correcta definición de un coprotagonismo? Sí, yo no diría coprotagonista porque de verdad tenemos que centrarnos en la idea de el cáncer me tocó a mí. El cáncer me tocó a mí, ok, mi familia se impacta. Obviamente mi familia, mi entorno se impacta, pero ellos no tienen la enfermedad. Entonces yo de arranque no puedo pretender que ellos sientan como yo siento porque ellos no lo están viviendo. Entonces mi familia me acompaña, mis hijos me acompañan, mi esposo me acompaña, son mi círculo de apoyo, me acompañan, son acompañantes en mi proceso de recuperación de mi salud, pero no son coprotagonistas. No son coprotagonistas. Y creo que eso que estás
estas palabras que justamente nos estás dando marcan ese punto importante para poder trabajar como familia, ¿no? Porque justo comentábamos también hace un poquito cuando nosotros tenemos a nuestros chicos en el aula y que están dispersos y que están idos y que están preocupados y no he podido hacer la tarea porque hoy día he tenido que ayudar a mi mamá a lavar los platos y hoy día he tenido que ayudar a mi papá a hacer esto, es que ya no lo puede hacer, entonces ahora lo tengo que hacer yo, y a veces trasladamos nuestras responsabilidades de adultos a nuestros hijos y ellos entonces dejan sus vidas escolares por llevar, ¿no?, este acompañamiento, sí, ¿no?, que lo leía, como te decían en algunos libros, este coprotagonismo, y al final pues no estamos generando esta buena comunicación o el disfrutar este momento con mamá o con papá de una manera más tranquila. Claro, claro. Tenemos que organizarnos bien, ¿no? O sea, luego enfrentarse a la enfermedad, al tratamiento y todo lo que eso implica, nos va a llevar, y eso sería lo ideal, a hacer un plan de acción, ¿no? Donde tú puedas, yo siempre a mis pacientes les dibujo como 3 círculos, ¿no? Les digo, acá en el centrito está tu círculo primario de apoyo, en el segundo está tu círculo secundario de apoyo y en el tercero está ya tu círculo más extendido, ¿no? En tu círculo primario van a estar todas aquellas personas que te van a acompañar en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando tengas que ir a una consulta como el médico, tengas que hacerte un examen, tengas tu sesión de quimio o lo que fuera. Si puede ser tu esposo, pues idealmente, pero también el esposo tiene que trabajar, ¿no? O sea, estará en algunos momentos y en otros no. Por eso conversamos y vemos ahí quiénes son las personas más cercanas que me pueden ayudar, ¿no? Si me toca quimio y no puedo recoger a mis hijos del colegio, quién puede ser, qué sé yo, ¿no? Ahí. A veces están los padres de la paciente, ¿no? A veces no. O sea, si mi mamá es nerviosa, si mi mamá va a estar llorando durante todas las 4 horas que tengo que estar en quimioterapia, pues entonces no le toca estar ahí, y eso no quiere decir que no pueda hacer algunas otras cosas. Le daré otras tareas en las que ella pueda ser buena, como por ejemplo el día que me toca quimioterapia, ella se queda con los niños y les hace pizza o les hace un queque o los acompaña, y bueno, ahí están sus competencias, sus aptitudes a favor del proceso, ¿no? Y yo puedo ir de repente a mi quimioterapia con mi esposo o con una amiga, ¿no? O también, digamos, ese es el círculo primario, ¿no? En el círculo secundario yo pongo a todas aquellas personas que tienen alguna habilidad en especial, ¿ya? Como por ejemplo, mi amiga la graciosa, ¿no? Mi amiga la que le encanta hacer encomiendas, mi amiga la que le encanta hacer el pool, ¿no? Mi amiga que cocina bien, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una necesidad específica, ahí esa gente me puede ayudar. Entonces, construimos el plan, ¿no? De tal manera de no cargar a nuestros hijos con esas responsabilidades, porque la vida continúa. La vida continúa alrededor. Y eso es algo que nosotros tenemos que asumir y que ellos también tienen que asumir con naturalidad. Que eso no quiere decir, pues, que todo el mundo se desentienda, ¿no? Y dejan a la paciente sola. Pero la vida continúa. Y el resto de la gente no tiene cáncer. Y hay una frase que también me resonó mucho dentro de esta conversación, y es, mejor hago todo yo porque no quiero que mi hijo me vea débil, ¿no? Mejor no quiero cargar a los demás, no quiero que mi hijo vea de que a pesar del momento que estoy pasando, yo todavía puedo cocinar, puedo planchar, puedo limpiar, puedo lavar, puedo tenderles la cama, los puedo ir a recoger, voy a estar con ellos, son actuaciones, no me lleves a quimio, no, hoy día es el festival de mi hijo, tengo que estar ahí. Prácticamente como el otro lado de la historia, ¿no? El no querer mostrar esa vulnerabilidad de como mujer, como mamá, todos estos años me han visto bien, dependen de mí. ¿Cómo suelto? ¿Cómo bajo la coraza y digo, no, quiero respirar y que ellos vean de que esta vulnerabilidad no es tan mala? Claro, por supuesto. Entonces ahí yo le preguntaría a esa mamá que quiere seguir siendo multitasking pulpo, ¿no? Exacto. Yo le diría, y en este momento tan difícil, 2 cosas, ¿no? Número 1, seguir con esa vorágine de actividades. Ok, ¿a qué costo? ¿Cuál va a ser tu costo? Porque tú acá con este tratamiento vas a tener un impacto físico y emocional, ¿no? Físico y emocional, juntito los dos, no hay forma.
físico y emocional. Entonces, ¿a qué costo vas a seguir con todas esas actividades? Ok, tú quieres mostrarle a tus hijos que eres valiente, pues llevando este tratamiento y todo lo que eso demanda, ya estás siendo lo bastante valiente y ellos se van a dar cuenta. Ahora, tampoco quiere decir que si tú todavía tienes energías, no hagas nada. Eso también sirve, ¿no? Sirve estar activa, ¿no? Sirve no estar pensando en la enfermedad todo el tiempo, hacer algunas cosas, sirve muchísimo, pero tienes que ir midiendo hasta dónde llegas, porque tu cuerpo va a necesitar descansar, porque tiene que reponerse, tiene que reconstruirse y tu cuerpo está peleando una batalla dura, entonces necesita esas energías. Entonces, si tú le quitas toda esa fuerza, no va a tener la misma energía como para recomponerse de una quimio, de una operación, ¿no? De una radio, de todo lo que tienes que hacer. Entonces, y muy importante lo que decías, Marcela, con respecto al costo, porque cuando hablamos de neuronas espejo y tenemos a los chicos, cuando papá, mamá, un familiar tiene cáncer y los vemos con esta resiliencia, es que yo puedo, no me dejes sin hacer tareas, yo voy a aceptar todas las tareas, evaluaciones, exámenes, y de repente viene la muchacha ojerosa, viene sin haber podido dormir, con una mala alimentación de su propia preocupación, y cuando tú le quieres dar la opción, descansa, te lo tomamos la próxima. No, porque mi mamá también es resiliente, ella también es luchadora, entonces yo también lo voy a hacer. Pero a veces no nos damos cuenta que traspolamos esa situación y vemos esa resiliencia que al final tampoco lo está ayudando, ¿no? Claro, que va a terminar en un agotamiento, ¿no? Igual físico y mental. Ahí lo que tenemos que hacer es conversar con ellos, ¿no? Y decirle, hacerlos ver que ellos también están pasando por un momento difícil, que ellos también están pasando por un duelo porque no tienen a su mamá tan disponible como la tenían antes, y que eso es válido. Y que decir no pude hoy con mi tarea es válido, porque no pude hoy con mi tarea porque quise acompañar a mi mamá un rato. Entonces ahí está lo que hiciste. No es que no estés haciendo nada, es no pude con mi tarea porque necesité descansar un rato, porque estuve pensando mucho en lo que le estaba pasando a mi mamá. Ok, no es que no estabas haciendo nada, estabas descansando, estás haciendo mucho al estar aquí, al venir al colegio, al tratar de seguir estudiando, al tratar de seguir con tu vida. Estás haciendo mucho. Déjate ayudar. Y qué complicado, ¿no? Qué difícil ver todas estas aristas e ir también mirando nosotros cómo van avanzando nuestras familias, ¿no? Porque ese mismo comportamiento que vemos en el colegio lo podría tener también nuestra pareja, y querer quedarse en el trabajo y apoyarnos doble y decirle también, para un ratito, ¿no? Basta, ¿no? Balancea el proceso también, porque de alguna manera también te necesito, ¿no? Tu acompañamiento, tu cariño, el verte desde otro lado también es importante. Sí. Porque así como nosotros, por ejemplo, Marcela, hablamos acá mucho sobre el TDAH y hablamos sobre las comorbilidades, imagino también que el cáncer puede tener sus comorbilidades, es decir, la ansiedad, ¿no? La depresión, ¿no? Estas emociones que nos pueden estar acompañando alrededor. ¿Cómo podemos ir manejando también a estos personajes anexos a nuestro cáncer? Sí, mira, yo siempre recomiendo y digo que es el día y la noche llevar este proceso sola o llevar este proceso acompañada, no solamente de la familia, sino de personas especialistas, psicólogos, coaches o lo que fuera, en el acompañamiento al paciente oncológico. Hace una gran diferencia, porque todo esto que tú me acabas de decir, todo eso va a venir, y es parte del duelo. Es parte del duelo. Y el duelo es un proceso natural, normal, adaptativo de la persona a una realidad diferente, en donde hay muchas pérdidas, ¿no? O sea, no es que haya fallecido alguien, pero hay pérdida de la salud, hay pérdidas sociales, hay pérdidas económicas, hay pérdidas laborales, hay pérdidas físicas, ¿no? Y todo eso está presente en el proceso de duelo. Entonces hay que vivirlo. Nadie se va a librar de eso. Todos van a tener un proceso de duelo, pero si lo puedes hacer acompañado, mejor. Si no lo puedes hacer acompañado, lo que te va a servir más es reconocer
qué es lo que está pasando contigo. De repente escribir todo lo que estás sintiendo y aceptarlo como parte del proceso, ¿no? Y entender que acá el impacto es físico y emocional. Nadie lleva un proceso de cáncer saltando en un pie. No, ni el más fuerte, no hay forma, ni el psicólogo. O sea, yo lo pasé siendo psicólogo y no estaba saltando en un pie, también estaba en el suelo, luego parada, luego en el medio. Así es. Así es. Y justo había leído, y te lo comentaba, ¿no? En una de la entrevista que te hacen en el comercio, que a veces nos dicen, ay, como tú eres psicóloga, entonces la llevaste mejor, ¿no? Entonces, como psicóloga, tú ya tienes todas las herramientas y de hecho que la has pasado mucho más fácil y claro, así cualquiera, ¿no? Entonces mi familia está feliz y todos felices porque ya tú sabes qué hacer. Claro. No es así. No es así. Somos psicólogos, pero somos seres humanos, ¿no? Y yo siempre digo la diferencia entre un psicólogo y uno que no es psicólogo, que tiene otra profesión, es que el psicólogo más o menos sabe lo que le está pasando, pero no puede evitar que le pase, no puede evitar que le pase, somos seres humanos. Y la ansiedad está ahí, y la rabia está ahí, y la tristeza también, ¿no? Entonces, ¿necesitamos acompañamiento? Sí, necesitamos acompañamiento. Si lo podemos hacer con un profesional, de mejor. Si no, la familia también puede acompañarnos, pero también tenemos que aprender a decir las cosas, ¿no? Tenemos que aprender mucho a pedir lo que necesitamos, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita no necesito más visitas. Por favor, y eso yo lo decía, no necesito más visitas, créanme que no he dado a luz, tengo cáncer, no he dado a luz, no necesito más visitas, por favor déjenme descansar, necesito dormir, el cuerpo no me da, necesito dormir, ¿no? Entonces tenemos que aprender un poquito a comunicarnos y eso es tan válido como estar llevando la enfermedad. Por ejemplo, otra situación que había leído dentro de algunos libros que te comentaba para prepararme y poder recibirte de la mejor manera es cuando el médico, el doctor nos dice, Marcela, ya está todo controlado, vas a ir súper bien, la familia se alegra, todo el mundo se alegra, todos felices, mira, vamos a celebrar, esto es un gran momento. Pero de repente pasan los días y hay algo que nos va acompañando que puede ser la incertidumbre de saber en qué momento podría esta situación volver a aparecer. Estaba leyendo un poco acerca del síndrome de Damocles, ¿no? Tan interesante, papá, mamá, que el tema de Damocles, que fue parte de Dionisos, que a él le encantaba la fortuna de este gran rey, y entonces el rey lo invita pues a disfrutar de su hogar y de todo lo que tenía, pero le pone una espada con la punta en la cabeza y esta espada bien atada al hilo de su cabello. O sea, disfruta, pero en cualquier momento da un paso en falso y se acabó tu historia de disfrute. Entonces eso creo nos da como metáfora que siempre vamos a estar viviendo con esa tal vez amenaza, con esa situación de pensar que en algún momento puede suceder. ¿Cómo manejamos esa situación? Sí, mira, ahí en el libro yo lo pongo bien claro y digo, y siempre lo repito, ¿no? ¿El cáncer termina con la remisión? No, no termina con la remisión, porque tú no puedes echarle pues liquid paper a tu cerebro y olvidar el momento del diagnóstico, olvidar todo lo que pasaste y viviste, olvidar todos los exámenes, las operaciones, olvidar que no tuviste pelo. No se puede. Están ahí como parte de tus recuerdos y los vas a tener siempre. Tampoco puedes olvidarte que una vez al año tienes que ir a hacerte todas las revisiones, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, y eso te termina siempre recordando que eres un paciente oncológico y vas a ser un paciente oncológico hasta que te llamen de arriba. Entonces, no termina ahí, pero hay que trabajarlo, ¿no? Hay una manera de afrontar, digamos, el tratamiento durante, pero no se queda ahí. Hay un después, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer otro tipo de trabajo para ver cómo yo reconecto con la vida, ¿no? Cómo le doy un poco de sentido incluso a lo que me pasó. ¿Qué puedo hacer yo con mi historia, ¿no? ¿Cómo puedo manejar estos recuerdos? Y también, ¿cómo me saco la espada? Como tú dices, ¿no? ¿Cómo me saco la espada? Porque
Sí, a ver, podría volver, sí, para todos podría volver como a otro que no ha tenido, podría darle. Así es. ¿No? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo todo lo posible para que eso no se dé, ¿no? Yo estoy haciendo de la manera más responsable todo lo que tengo que hacer para no estar nuevamente en esa situación anterior. ¿Puedo controlarlo? Definitivamente no. Como no puedo controlar que a otra persona le dé la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar durísimo ahí para conectar más con el día a día, para conectar más con lo que tengo ahora y dejar lo otro, evidentemente, como una posibilidad, más no como una probabilidad, ¿no? Entonces ahí trabajamos bastante con eso, pero sí, o sea, es posible. O sea que, ¿no?, nosotros estamos viendo que tan importante como el proceso es el momento del autocuidado, ¿no? Ahí entonces estamos marcando una diferencia muy interesante para generar este autocuidado, que no nos olvidemos que tenemos que darnos esta mirada para nosotras mismas, porque sí, cuando hablamos, por ejemplo, de cuidarnos, hablamos a veces con los papás de nuestros chicos TDAH, por ejemplo, el proceso de psicoeducación, el conocer cuáles son tus síntomas, tus características, las piedras en tu camino, te permite autocuidarte para saber esto sí voy a hacer, esto no voy a hacer. Eso se trata autocuidado. Sí, sí, autocuidado y prevención, ¿no? Exacto. Acá la clave es prevención. Nadie va a poder evitar que si a ti te va a dar un cáncer, te dé. O sea, simplemente, si te va a dar, te va a dar. O sea, si tienes todas las condiciones para que te dé, si tienes la predisposición y el resto de elementos se alinean, te va a dar, ¿no? Pero la prevención es fundamental, ¿no? Hoy día se sabe que un cáncer detectado a tiempo tiene muchísimas probabilidades de sobrevida, muchísimas, y cada vez será mayor, ¿no? Cada vez será mayor. Ahorita ya estamos hablando incluso hasta de la posibilidad de vacunas contra el cáncer y qué sé yo. La ciencia va avanzando un montón, pero la prevención es fundamental. Hay una emoción que trabajan mucho las mamás, y a veces les digo a las mamás, desde el día 1 esa emoción te va a acompañar, desde el día 1 que tienes a tus hijos en tus brazos, y es la culpa, ¿no? Si se cayó, es mi culpa. Por ejemplo, a veces cuando trabajamos TDAH es mi culpa, o si salió mal de un examen, no, es mi culpa porque no pude estar ahí, porque debí darle más tiempo y debí mirarlo. Aquí en el proceso del cáncer también la culpa es algo que nos acompaña, no es ajena. Sí, también, porque tú te pones a pensar una vez que te dio, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me dio? ¿No? ¿Por qué me dio? Probablemente fue porque no tuve cuidado, porque no me alimenté bien, ¿no? Porque me descuidé, porque tomé mucho licor, porque fumé, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya te dio. ¿Y de qué te sirve esa culpa? O sea, ¿te está ayudando a afrontar el proceso o por el contrario está haciendo que el proceso sea más difícil? Ya estás acá. O sea, mirar hacia atrás no tiene ningún sentido. Ya estás acá. Lo que tienes que hacer ahora es mirar hacia futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer para afrontar esto y qué es lo que vas a hacer luego? ¿Cómo vas a corregir y cómo vas a querer vivir tu vida después? Y ahí es donde nuevamente volvemos al camino del autocuidado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Y sientes tú, por ejemplo, que el libro también fue para ti una manera de autocuidarte? ¿Crees que el ir leyendo cada una de las páginas, mirar nuevamente cada una de las oraciones, también fue una manera de autocuidarte? Sí, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque cada vez que una mujer recibe ese libro y luego me escribe y me dice, gracias, no sabes cómo me ha ayudado tu libro, yo me vuelvo a contener. Y eso es lo que necesita luego el paciente oncológico. El paciente oncológico cuando, como tú dices, ¿no? Le dicen ya, ok, listo, terminamos, nos vemos dentro de un año para tu revisión, tú te quedas como que ya, ok, muy bien, qué lindo, celebro, pero después de la celebración, ¿qué hago? Ya no tengo de qué otra cosa ocuparme, ¿no? Todo este tiempo he estado ocupándome de la enfermedad, de estar, digamos, muy atenta a los tratamientos, las medicinas, todo, y ahora,
¿qué hago? ¿Cómo enrumbo? ¿No? Entonces, sí, se necesita mucha contención y el libro para mí sigue siendo mucha contención. Y adicionalmente al autocuidado, ¿de qué otra manera el libro te abrazó? ¿Sientes que el libro te abrazó o tú abrazaste el libro? Los dos. Yo abrazo el libro todos los días y me encanta, pero como te digo, sí, el libro me contiene mucho y me abraza un montón, ¿no? A veces reviso nuevamente las páginas y digo, wow, así me sentía, Dios mío, sí, y así se sienten muchas mujeres, ¿no? Entonces ahí le digo, ya vaya a ayudar. Sí, te abraza siempre. Es un libro muy amoroso, es un libro muy lindo, de verdad, está escrito desde el corazón, cero drama, ¿no? Muy realista y con un vocabulario sencillísimo, ¿no? Es como si yo les estuviera hablando a las mujeres. Sí. Tú sales de las páginas para llenarnos de mucho amor y de contención, ¿no? Sí. Y de resaltar la importancia de si mi familia está bien, es porque yo también me siento bien, ¿no? Y ese fenotipo, esos síntomas son parte también de cuán bien y cuánta fuerza, cuánta voluntad, cuánta valentía, ¿no? Estoy teniendo yo en el día a día. Entonces hay que vivir en el aquí y ahora, no pensar ni en el futuro ni en el pasado. ¿Es así como tenemos que ir afrontando ahora? Sí, yo, mira, especialmente cuando estás atravesando por un tratamiento médico o algún problema, digamos, difícil, yo recomiendo mucho vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Y me quedo con una reflexión que es muy linda, o sea, ¿por qué el ahora se llama presente? Y es porque es un regalo de vida estar acá, ¿no? Es un presente, es un regalo estar vivo cada día, ¿no? O sea, el pasado se llama pasado, el futuro se llama futuro y el ahora se llama presente, porque es un regalo. Entonces, ¿qué haces con un regalo? Lo recibes y lo disfrutas. Así es. ¿No? Eso me encanta pensar en el presente como un regalo, ¿no? No sabemos qué va a venir más adelante, no sabemos dónde vamos a estar el próximo año, no sabemos qué es lo que va a pasar, no lo sabemos. Podemos proyectarlo, podemos planificarlo, podemos soñarlo, pero no sabemos si se va a concretar. Entonces vivamos un poquito más lo que tengo hoy. Así es, porque es lo que puedo controlar. También, ¿no? Y lo que puedo disfrutar y cada día me puedo despertar y puedo hacer como un escaneo y puedo decir, a ver, ¿cómo estoy yo hoy? ¿Cómo estoy yo hoy? Estoy así, ¿qué está pasando a mi alrededor? Ok, listo, voy a disfrutar el día. Y ahora las mamis, los papás que nos están viendo seguramente nos preguntarán, para cerrar tal vez el podcast, con 3 acciones que Marcela hace para autocuidarse. Mira, estoy muy con mucho esfuerzo, porque de verdad siempre he sido muy floja para hacer ejercicio, pero estoy empujándome a hacer ejercicio todos los días. Si fallo un día, porque fallo, digo, bueno, hoy día no fui, mañana voy y hago ejercicio, y eso es súper bueno, Carla, porque tú sabes que cuando uno pone a mover el cuerpo se desplazan todas estas hormonas que contrarrestan el cortisol, ahí sale dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina y todo. Así es. Que contrarrestan el cortisol, que es inevitable porque todos los días tenemos algo que atender y que nos tensa o que nos enoja. Entonces, yo hago ejercicio todos los días, trato de centrarme en el aquí y en el ahora como un presente, y trato de hacer como un escaneo diario también de mis emociones y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Hay algo que de repente me está molestando hoy día? ¿Hay algo que de repente está dando muchas vueltas en mi cabeza? ¿Qué es? Lo identifico, lo reconozco, lo acepto, lo transito y digo, a ver, ¿tiene solución? ¿No tiene solución? Si tiene solución, ¿cuál es? Ok, vamos a caminarnos por ahí. Si no tiene solución, me va a tocar solamente aceptarlo o acomodarme a eso, y ahí voy. Y Marcela, justamente diste en el clavo. Si papá, mamá que nos están escuchando en este episodio, que es un regalo para ti el día de hoy, gracias a la psicóloga Marcelo Lavarría,
¿no? Y yo como papá estoy pasando por un duelo, no logro el proceso de aceptación, aún sigo enmarañado en esas 5 fases, 4 fases, estoy en el camino, pero no logro llegar hasta el final. Marcela, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo nos puedes acompañar? ¿De qué manera? Obviamente, además del libro, por favor, que lo tienes que leer de todas maneras, pues ¿dónde podemos ubicarte para hacer ese cierre, hacer ese bonito proceso? Me pueden escribir por Instagram a psicóloga _Marcela Olavarría, o a mi teléfono, ¿no? El 999-3640-83. Me mandan un WhatsApp. Es lo que más funciona, porque a veces estoy en consulta y no puedo atender llamadas, pero si me mandan un WhatsApp, si me escriben, siempre les voy a contestar, ¿sí? Directamente, no hay ningún problema. ¡Wow! Eso es un lujo para todos nosotros. Entonces, Marcela, nosotros agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy. Es un regalo para nosotros, para Yo Te Escucho, haberte tenido el día de hoy con nosotros y que hayas compartido no solamente una experiencia personal, sino que también estamos viendo que todas las aristas son importantes para abordar a nivel de familia, y con nuestros hijos no solamente impacta un diagnóstico, nosotros como padres también somos parte de esas variables interesantes para nuestros chicos, y cómo como familia nos presentan retos la vida, que tenemos que ayudarlos a afrontar, a aceptar, ¿no? Y que sepa que la vida pues está justamente llena de estas piedritas que hay que superar para seguir saliendo adelante, que siempre hay más. Muchas gracias, Carla, de verdad, gracias por la invitación. Es fabuloso tu espacio, muy lindo, muy amoroso y muy importante, de verdad, muy importante, porque significa un acompañamiento a las personas, y eso de verdad también es un regalo, Te felicito por tu espacio. Muchísimas gracias. Y por eso, papá, mamá, si crees que este episodio, y estoy segurísima que van a poder ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo más para mejorar tu vida en familia, pues suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque se vienen muchísimos videos llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y junto a nuestra invitada especial, a quien le agradezco de todo corazón el haber estado aquí, pues te dejamos un abrazo inteligente y te deseamos buen fin de semana. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias, Carla. Gracias por el espacio. Gracias.